Tenemos que devolver eso, con amor, con cariño, con paciencia, con tolerancia. ¿Es fácil? No. Por supuesto que no es fácil, sobre todo cuando los adultos mayores enfrentan enfermedades. Y hay muchas enfermedades en el país. Una enfermedad que tiene un impacto muy doloroso, no solo en la persona que lo padece, sino en toda la familia, es el Alzheimer. Hemos invitado a esta hora de la mañana al doctor Carlos Sandoval Cáceres, es médico geriatra, y ha publicado un libro, y yo lo estuve leyendo entre anoche y esta mañana, y claro, él lo dice, ¿no? El paciente es el mejor libro de medicina, porque con sus casos, los casos clínicos que ha seguido, él ha aprendido muchísimo. Entonces, nos enfrenta a casos de la vida real y que a veces nos estruja el corazón. La enfermedad del olvido, confrontando el Alzheimer y otras demencias. Muy buenos días, doctor Carlos Sandoval. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A usted, Gloria, por la invitación y sobre todo por invitarme en un día tan importante y tan especial que es el 26 de agosto, Día del Adulto Mayor. Encantado de estar acá y presto a responder las inquietudes. Muchísimas gracias. Muy bien. En su libro menciona varios temas, y en realidad se pueden leer los capítulos de forma independiente, pero como usted lo dice también recomienda hacer una lectura total del libro, ¿no es así? Empecemos por una definición. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencias que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y lamentablemente es progresiva, crónica e invalidante, es progresiva. Y se va a caracterizar por una destrucción de las neuronas de la corteza cerebral, es decir, de la parte más importante donde se encuentran las funciones cerebrales cognitivas o las funciones cerebrales superiores. Y está englobado lo que es el pensamiento, la memoria, la orientación, el juicio, el cálculo, el raciocinio. Aquellas circunstancias que nos diferencian de los animales inferiores. Ahora, el Alzheimer se va a caracterizar porque al inicio debuta con la pérdida de la memoria reciente. Se olvida de qué almorzó la persona, o incluso le puede reclamar a su hija o a su hijo: hijita, ¿cuándo me visitas? ¿O por qué no me visitas? Y le dice: mamá, yo te he visitado hoy día en la mañana. Es decir, la memoria reciente la empiezan a perder, pero la memoria remota, la antigua, la narra exacto cómo fue su infancia, su época escolar. Ahora, en el libro especifico de que el Alzheimer no es la única demencia, es la principal y la más conocida y la que mayor prevalencia hay. Pero hay otros tipos de demencias. Efectivamente, usted hace un recuento y explica los tipos de demencia, pero también nos dice en el libro que en nuestro país hay una transición epidemiológica, ¿no? Que consiste en el cambio de las enfermedades agudas, principalmente las infecciosas, lo estoy citando, a las crónico-degenerativas. Y precisamente estamos hablando de ello, de enfermedades que no son transmisibles, pero que al final terminan postrando al enfermo en la discapacidad o en la dependencia. Ahora bien, tenemos que saber sobre este tipo de demencia que es el Alzheimer, tenemos que prepararnos también los familiares y los cuidadores de estas personas. Sí, ahora con el desarrollo de la medicina y de los beneficios sociales, la gente vive más y la esperanza de vida ha aumentado. Entonces ahora se vive más, pero se enferma más la gente. O sea, hay más enfermos que antes. Y enfermedades que antes no existían o eran raras, que se presentaban en los adultos mayores, hoy en día son más comunes, como el Alzheimer. O sea, si en una población donde la esperanza de vida es 40, 50 años, no había Alzheimer. Ahora que cada vez vive más gente, hay Alzheimer. Y como usted dice, ¿cómo nos preparamos? Es decir, hay que prepararse la persona, la familia y la persona que va a cuidarlo. Y una de las principales cosas que hay que hacer para prevenir, no prevenir, pero ir preparándose, y sí, para prevenir, son los chequeos médicos, pero a tiempo. ¿Qué es a tiempo? Desde los 30, 40. O sea, no hay que esperar tener el derrame cerebral, no hay que esperar tener el infarto a los 50, porque la edad del infarto es los 50 años, infarto del corazón. ¿Por igual en hombres y mujeres? Más en hombres y después a partir de los 60 años ya se empatan. Pero la mujer, como tiene la hormona femenina y el estrógeno, hay como un factor de protección. Luego de la menopausia, la mujer, al no tener ya el estrógeno, empata al hombre en la prevalencia de infartos, pero a partir de los 60, 70 son las enfermedades de los infartos cerebrales. Entonces, una de las mejores formas de prevenir el Alzheimer es controlar la presión, el peso, la glucosa y la actividad física. Una cosa que hemos detectado los geriatras es que las personas empiezan a envejecer en el momento en que se jubilan. Más el hombre, porque la mujer, a veces, la mujer no se jubila y sigue trabajando en casa, y sigue con sus labores de casa hasta... Y usted lo sabe, ahí se trabaja más. En casa se trabaja más. Totalmente.
criar hijos es más difícil que ir a trabajar y estar a veces en una computadora un par de horas, ¿no? Así es, criar y educar, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, la prevención tiene que darse desde muy temprano, no esperar. O sea, chequeo preventivo anual, eso debe ser de cajón, sí, para todos. Claro, hay que hacer primero promoción de la salud, es decir, promover lo sano, la dieta, el sueño, el ejercicio. El deporte, promoverlo. Y después cuando prevenimos la enfermedad, la prevención primaria, que es las vacunas, la prevención secundaria, que es la detección precoz de las enfermedades, y la terciaria, que cuando ya tiene la enfermedad, evitar que esta progrese. O sea, si alguien está hipertenso, evitar que esa hipertensión se convierta en un derrame o en un infarto. Si es diabético, evitar que ese diabético termine amputado en diálisis. Entonces ya empieza la prevención terciaria y a cumplir pues, con los tratamientos que le indica el médico. Bueno, en mi familia nosotros hemos vivido muy de cerca un caso así, mi abuelo, que fue como mi padre, y vivimos todo el proceso del Alzheimer, de la enfermedad, cómo desarrolló la enfermedad, y debo decirlo aquí en primera persona que es sumamente doloroso por el impacto que tiene al ver lo que él se deteriora, nuestro familiar, y el impacto que tiene en la familia. Había casos en las noches, ¿no?, en que mi abuelo se ponía a gritar, ¿no? Movía los muebles y se ponía a gritar y a veces decía que lo querían matar. En fin, son cosas que estresan, y usted habla precisamente en su libro sobre el estrés del cuidador, ¿no es así? Entonces tiene que haber una preparación de los familiares, de los cuidadores, sean familiares o no familiares. Sí, en el libro lo menciono, que cuando hay un enfermo con Alzheimer en la casa, no solamente se enferma el paciente, sino toda la familia. Les cambia el curso de vida de toda la familia. Y da pena y frustra pues, ver al abuelo o al papá, que era un hombre trabajador, inteligente, que nos protegió cuando éramos pequeños, ahora que está adulto mayor y enfermo, cómo se va deteriorando progresivamente. Ahora, en el estrés del cuidador yo especifico, ¿no?, de que si una persona tiene 5 hijos, ¿por qué cargarle la responsabilidad a uno? Es una responsabilidad compartida. Entonces tiene que ser una responsabilidad compartida. También se pueden involucrar a los nietos. Los nietos, porque a veces los nietos son criados por los abuelos cuando los padres están trabajando, y hoy en día eso es muy común. Entonces justo que existe una retribución de hijos y nietos hacia los padres, sobre todo enfermos. O sea, calidad de vida, ¿no? Y no solo con Alzheimer, ¿no? En general cualquier tipo de enfermedad, porque hay enfermedades respiratorias, cardíacas, en que el paciente necesita el cuidado de los hijos y nietos. Y usted, que siendo geriatra, que trabaja mucho con los pacientes de adultos mayores, me gustaría saber, ¿qué ha recogido, digamos, cuál es el denominador común? ¿Se quejan mucho de esta ausencia de cercanía con los familiares? Salen colegios, en fin, la familia se aleja de las casas y los dejan en soledad. Mire, yo le puedo decir, por mi experiencia, que el peruano en general es buen hijo. En general. Qué bien. O sea, la familia peruana y creo que latinoamericana son más apegados. Mientras que los países nórdicos y desarrollados hay más desapego. Pero es que ese desapego se da porque ya desde que el niño pasa a ser adulto y cumple 18 años, se va a la universidad y ya no vuelve. Y hay albergues especiales para adultos mayores en Estados Unidos, ¿no? Viven solos. Solitos viven. Entonces, acá no. Acá, de una u otra forma, el peruano está muy pegado a sus familiares, a su ser querido. Claro que también hay excepciones, ¿no? Y hay hijos que son terribles, hijos que no sé por qué se portan tan mal. A veces hay hijos que no quieren recoger a sus padres cuando están de alta del hospital. Y dicen, no, pero es que tan poco tiempo, si los traen mal, los mejoramos y no quieren irse, ¿no? Y usted se sorprende. Y tenemos que llamar al asistente social, tenemos que llamar al fiscal para que se lo recojan. ¿A ese extremo ha habido casos? Cantidades. Pero aún así siguen siendo los menos casos. La mayoría, vuelvo a repetir, son buenos hijos. Pero se da la situación, por ejemplo, a veces, de que los padres tienen una enfermedad Alzheimer y hay un hijo o hijos que viven en el extranjero o en provincias y no hay la situación para que los pueda cuidar el hijo. Entonces no queda otra que llevarlos a un albergue especial, una casa de reposo. En su libro hay un capítulo dedicado a la terapia ocupacional en la enfermedad del Alzheimer, ¿no?, que ha sido escrito por la licenciada, quiero mencionarla, la licenciada Amelia Olortegui Moncada, a quien usted agradece también en el libro. ¿A qué nos referimos con terapia ocupacional? Lo que sucede es que para el Alzheimer no hay una pastilla que cure o detenga la enfermedad. En estos momentos, hoy en día, 2016, ni en el Perú, ni en la China, ni en Estados Unidos. El enfermo del Alzheimer, el tratamiento es calidad de vida. Ahora, la terapia ocupacional es una profesión que va a consistir en que el paciente se reinserte a realizar sus actividades de la vida diaria dentro de la sociedad.
tratar de que el enfermo se vista solo, coma solo o se bañe solo hasta las medidas posibles. Y los terapeutas ocupacionales utilizan a veces lo que parecería juegos o la logoterapia y sin embargo no están jugando sino están haciendo terapia. Entonces usted ve una mesa con muñequitos o con cuadernos para colorear, para dibujar y dicen, están haciendo juegos, no están haciendo juegos, están haciendo terapia. Entonces el terapeuta ocupacional es la profesión que hace que el paciente se reinserte en la sociedad para hacer sus actividades de la vida diaria. Y también dentro de las terapias se puede aplicar terapias de la memoria y una terapia muy buena es la musicoterapia. Yo la recomiendo a veces uno va a la casa y entra a la habitación del paciente, está solito, con las luces apagadas, y digo, pero préndanle las luces, abran las ventanas, póngale música, pero póngale la música que a él le gustaba cuando era joven. Si es de la sierra y le gustaba su guainito, póngale su guainito, si es del norte su marinera, si es de Lima su criollo, y si es rockero, póngale un rock, la música que le gustaba al adulto mayor cuando era joven. Eso lo he oído muchísimo. Es increíble, yo tengo una anécdota y lo cuento en el libro. Estaba en una casa de reposo con bastantes enfermos de Alzheimer y algunos estaban ya prácticamente en off, pusieron un tango, y lo recuerdo clarísimo, y lo cito, el tango 1 de Gardel, y de repente se pusieron a cantar en coro. Lindo, después acabó la canción y todos volvieron a su estado. Pero eso es importante, la musicoterapia para los pacientes, porque vuelvo a repetir, lamentablemente hoy en día no hay un remedio, una pastilla que cure o detenga la enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación, doctor Carlos Sandoval Cáceres, médico geriatra, y el autor de este maravilloso libro, La enfermedad del olvido, que nos acerca muchísimo a enfrentar y confrontar el Alzheimer y otras demencias. Muchísimas gracias por su participación. A usted, muchísimas gracias. Para los interesados en el libro, pueden ir a cualquiera de las librerías de Lima, Virrey, SBS, Ibero, Sur, Comunitas, y próximamente en WOM y Metro. Muy bien. Muchas gracias y nuevamente un saludo muy especial a los adultos mayores de nuestro país y en especial a los pacientes que están desvalidos y en discapacidad. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 50.